Mi ex me contactó después de que su esposo perfecto le fuera infiel, ahora sus amigas tóxicas me están atacando por no aceptarla de nuevo. No porque quiera reparar lo que destruyó, sino porque el mundo perfecto que había construido a tus espaldas terminó derrumbándose. Así fue como mi ex, la mujer que me destrozó y me hizo sentir que no valía nada, me escribió después de que su esposo, aquel hombre al que eligió sobre mí, le fuera infiel con una mujer más joven. Lo irónico es que ahora no solo me buscaba a mí, sino que además sus amigas tóxicas, las mismas que en su momento me despreciaron, me estaban atacando por no aceptarla de nuevo. Y todo comenzó con un simple mensaje en Facebook que cambió por completo la calma que había construido en mi vida. Ella me escribió con palabras que parecían desesperadas. Decía que no podía respirar al ver mi rostro otra vez, que yo seguía igual de guapo y que ella en cambio había envejecido. Fue un golpe duro, porque aunque fingí indiferencia, el dolor que había logrado enterrar hace años volvió a brotar. Recordé de inmediato lo difícil que fue superar esa relación, los 3 años de sufrimiento, las noches de insomnio, las lágrimas que jamás le mostré a nadie. Recordé cuando me enteré de que ella y sus amigas habían hecho un pacto en la universidad para convencerla de que yo no era suficiente para ella. Me llamaban débil, decían que yo no era un hombre fuerte, que ella merecía a alguien mejor. Todas esas voces envenenaron su mente y terminaron alejándola de mí. Yo le advertí que no confiara tanto en esas amigas, que ellas buscaban manipularla, pero prefirió escucharlas a ellas antes que a mí. La traición más grande vino después, cuando me enteré de que se había aliado con varias personas a mis espaldas. No fueron una ni dos. Fueron 10. Amigos en común, conocidos, incluso mujeres que yo consideraba cercanas a nosotros. Recuerdo cómo justificó su traición diciendo que estaba borracha, que no sabía lo que hacía, que había sido un error. Pero la confianza ya estaba rota y por más que lo intentamos, no hubo manera de recomponer los pedazos. Lo único que me quedó fue alejarme, llorar en silencio y aprender a vivir sin ella. Tardé años en sanar, en volver a sentir que mi vida podía tener sentido sin esa persona que yo creí que sería para siempre. Por eso, cuando de repente reapareció, removió todo lo que había intentado olvidar. Me decía que su esposo, el hombre que sus amigas y hasta su hermana habían aprobado como mejor que yo, la había dejado por una joven sueca de apenas 23 años. Que él no solo la engañó, sino que incluso embarazó a la amante y se fue sin mirar atrás. Ella, con 3 hijos pequeños, se encontraba destrozada y me buscaba como si yo fuera el salvavidas que la rescataría de ese naufragio. Me hablaba de recuerdos pasados, de cómo extrañaba mi voz, de cómo mi colonia aún estaba grabada en su memoria. Incluso lloraba en las llamadas, rogando por verme una vez más. Yo, en un arranque de compasión, acepté verla. Y fue ahí cuando entendí que nada había cambiado realmente. El día que nos encontramos, ella se lanzó a mis brazos llorando, como si hubiéramos sido amantes separados por un destino cruel. Yo, en cambio, permanecí frío. No podía olvidar que esa misma mujer había elegido traicionarme, había preferido creer en las palabras de sus amigas antes que en las mías, y había destruido la confianza que tanto valoraba. Durante la comida, se mostró nostálgica, me mostró fotos de sus hijos, intentó hacerme sentir parte de una vida que nunca fue mía. Y luego, en un banco del parque, me confesó lo que yo ya sabía, que se había equivocado, que nunca debió dejarme, que ahora entendía que yo era el indicado. Pero esas palabras, lejos de sonar sinceras, me parecieron una burla. Porque si realmente me hubiera amado, jamás me habría tratado como lo hizo. Y mucho menos habría permitido que las mismas amigas tóxicas que hoy me atacan fueran las que dirigieran cada decisión de su vida. La conversación terminó con lágrimas, excusas y súplicas. Ella decía que me había perdido porque no sabía escuchar a su corazón. Yo le respondí que lo único que me demostraba era que me estaba usando. Que no era amor lo que la movía, sino miedo a estar sola, miedo a enfrentar el fracaso de sus malas decisiones.
No podía entender cómo tenía la osadía de pedirme una segunda oportunidad después de haberme dejado morir emocionalmente hace años. Y cuando pensaba que lo más absurdo había terminado, comenzaron a llegar los mensajes de sus amigas. Esas mismas que me despreciaban en la universidad ahora intentaban hacerme sentir culpable por no aceptar de vuelta a una mujer que me destruyó. Me decían que si realmente la había amado, debería perdonarla, que yo también ya no era joven, que estaba siendo egoísta por no darle una segunda oportunidad. Incluso una de ellas, la misma que la emparejó con el hombre que terminó engañándola, tuvo la cara de escribirme para llamarme cobarde y mal hombre por no volver con ella. En ese momento entendí algo claro: esas mujeres nunca cambiaron. Siguen siendo manipuladoras, controladoras, incapaces de asumir sus propios errores. No buscaban mi bienestar ni el de mi ex, solo buscaban mantener el control, seguir dictando qué debía hacer cada quien, como lo hicieron en la universidad. Era evidente que jamás se preocuparon por mí, ni por ella realmente. Lo único que lograron fue destruir una relación y empujarla hacia un matrimonio fallido con un hombre que nunca la valoró. Mi familia, en cambio, fue la voz de la razón. Mis tías y mis primas me dijeron lo que yo ya sospechaba, que esa mujer nunca me amó de verdad. Porque quien ama, no traiciona, no abandona, no permite que otros decidan por ti. Me dijeron que no le diera ni un minuto más de mi tiempo, que no cayera en el juego de la lástima ni en las manipulaciones de sus amigas y familiares. Que pensara en mí, en la paz que había logrado construir después de tantos años de sufrimiento. Y tenían razón. Porque mientras ella intentaba justificar lo injustificable, yo sabía que no había marcha atrás. Que perdonar no siempre significa volver, y que a veces la mejor forma de sanar es cerrar la puerta para siempre. Al final, dejé de responder sus mensajes. Bloqueé a sus amigas y también a su familia, que incluso llegó a escribirme para pedirme que le diera un cierre a la historia. ¿Un cierre? El cierre ya lo tuve hace años, cuando decidí que mi vida valía más que las lágrimas que derramé por ella. Lo que buscaban no era un cierre, era arrastrarme de nuevo a una historia que me destruyó. Y no pienso volver a ese lugar. Hoy, al recordar todo lo que pasó, me doy cuenta de algo importante. Muchas veces, las personas no cambian, solo sufren las consecuencias de sus decisiones. Mi ex no volvió a mí por amor, volvió porque su mundo perfecto se derrumbó. Y sus amigas no me atacan porque me odien, sino porque no soportan aceptar que estuvieron equivocadas desde el principio. Pero yo ya no soy el mismo joven inseguro de aquellos años. Hoy sé quién soy, sé lo que valgo y sé que no necesito rescatar a nadie que jamás estuvo dispuesta a cuidar de mí. Esa es la lección más dura pero más valiosa que aprendí. No importa cuánto supliquen, no importa cuántas lágrimas derramen, quien te traicionó una vez siempre tendrá la capacidad de hacerlo de nuevo. Y yo no pienso dar segundas oportunidades a quien nunca valoró la primera.